¿Y cuándo me va a llegar el ERE? ¿A qué edad? ¿Cuándo? Mucho vértigo, supongo, ¿no? Aquí vino el sopetón. Me ha tocado. Hay que prepararse psicológicamente. No lo sabes tú bien hasta que te corten el cordón umbilical y digas, ¿qué ha pasado aquí? Buenos días, soy Rosalía Eugena, delegada sindical Sumados y compañera de Telefónica. Hoy estamos aquí porque nos hacemos una pregunta de candente actualidad. ¿Estamos preparados para un PSI o para un ERE? Por eso queríamos compartir con todos vosotros esta charla informal que vamos a tener con nuestro compañero, ya que pensamos que esta decisión pues, es muy difícil, pero real, y está totalmente de actualidad. Luis Ruiz ha vivido esta experiencia de primera mano, bueno, ha vivido y está viviendo esta experiencia de primera mano. Lleva ya varios años acogido al primer PSI y, por lo tanto, creemos que nadie mejor que él para compartir con nosotros su experiencia y que nos pueda asesorar o nos pueda guiar en este mundo. Bueno, iba a presentar a Luis y su trayectoria profesional, pero creo que nadie mejor que él para que se presente. Luis, muchas gracias, bienvenido por estar aquí. Muchas gracias, Rosalía. Bueno, muchos me conocerán, otros no. Mi nombre es Luis Ruiz. Mi trayectoria profesional en Telefónica, en varias empresas del grupo Telefónica, arranca desde el año 1988 y llegó un momento en el que, bueno, siempre en el área técnica, asistencia técnica, soporte, en fin, muchos trabajos que no podríamos enumerar aquí, ¿no? Bueno, llegó un momento en el 2015 en el que efectivamente, como dices tú, tuve que tomar la decisión y por eso estoy aquí, supongo, ¿no? Sí. Bueno, Luis, ¿estás preparado para someterte a este atraco que te voy a... ¿A qué te voy a someter? Vamos a ver. Venga, pues si quieres comenzamos con las preguntas y le vuelvo a repetir. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Encantado. Bueno, para empezar, si te parece bien, me gustaría que nos contaras, ¿vale? ¿Cómo viviste ese momento en el que supiste que te podías acoger a un PSI o un ERE? Y bueno, y también cuáles fueron los factores que influyeron en esa decisión. Bueno, pues el momento en el que me llegó a mí la noticia fue durante la negociación del primer convenio de empresas vinculadas. Allá del 2015, en el verano de 2015 se empezó a hablar de un run run de ERE, porque hasta ese momento en el mundo Telefónica solo existía la palabra ERE. Lo que vino después, el PSI, fue una evolución de este concepto de ERE, ¿no? Claro, me llegó en la mesa de negociación y además después de un verano en el que sí iba a haber, no iba a haber, y de repente Muchas dudas. hubo, ¿no? Y bueno, pues hubo, pero vamos a analizarlo, tal, no sé qué, y cuando empezamos a ver el análisis, las condiciones y tal, aquí vino el sopetón. Me ha tocado. Me ha tocado porque el mundo telefónico, la agenda del personal telefónico es ¿y cuándo me va a llegar el ERE? ¿A qué edad? ¿Cuándo? Tal, no sé qué. Parece que lo tenemos planificado en nuestro ADN, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que enfrentarse a esa decisión en ese momento que estábamos circunscritos a la negociación colectiva, yo no estaba en la primera línea, pero sí que estaba en una segunda, con lo cual bueno, pues aterrizó directamente en la mesa de negociación, ¿no? Esto hay con estas condiciones. Mucho vértigo, supongo, ¿no? En ese Total. momento, ¿no? Total. Claro, y entonces a nivel emocional, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo gestionaste? Sería Lo la viví, pregunta. lo viví mal, son dos preguntas, efectivamente. Bueno. Lo viví mal al principio porque aunque creamos que estamos preparados, cuando te tocan con la varita, dices, ahora es cuando me ha tocado, Claro. ¿vale? Con lo cual te puedes ir preparando y esta charla a lo mejor va un poco por ese tema, ¿no? Vamos a ver cómo nos podemos preparar, ¿no? Fundamental, hay que prepararse psicológicamente y antes de ver si las condiciones nos cuadran o no nos cuadran,
primero tenemos que estudiar todo el tema personal, todo el tema de mental, porque es ahí cuando nos empiezan a surgir las dudas más profundas, más drásticas para el cambio de tu vida, ¿no? Claro. ¿Qué va a ser de mí? Ya dejo de trabajar, somos jóvenes. ¿Y qué opinaba tu familia de todo esto? Pues al principio, si para mí fue sopetón, para ellos imagínate, Claro, que dejas de trabajar. claro. ¿Qué pasa aquí, no? Demasiado joven, ¿no? Te dirían, ¿no? Para dejar de trabajar. Pero y voy a seguir en el colegio y vamos a tener coche. Claro, surgen muchas historias, ¿no? Y el enfrentarte a esas explicaciones, pues al principio no es fácil. No es fácil porque antes de atender a los demás me tengo que atender a mí mismo. Y estábamos atendiendo, como comentaba, en la mesa de negociación. Era mucho estrés, mucha ¿no? efervescencia. Supongo. Bueno, ¿y cómo te enteraste de ese momento? Ya te digo, en la mesa de negociación. En la mesa de negociación. O sea, el run run existe hasta que alguien te dice, toma, Rosalía, léetelo, te lo lees. Madre mía. Y dices, bueno, es un poco teatralizado, no es exactamente así como podéis imaginar, pero se resumen así, ¿no? Así que de sopetón. ¿Cómo me enteré? De sopetón. De sopetón. ¿Y tú crees que la empresa te ha ayudado en todo este proceso? Bueno, la empresa tenía, en ese momento tenía desarrollado los esquemas de los seres anteriores que había habido en otras empresas del grupo, ¿no? Lo que pasa es que dio un viraje y introdujo una fórmula nueva que se llamó el PSI, que ha estado vigente durante unos cuantos años más, hasta que el año pasado volvió a la historia del ERE, ¿no? Entonces, bueno, ERE y PSI, al final, el concepto por el que estamos aquí es cómo te preparas psicológicamente para eso, que yo lo llamo cortar el cordón umbilical. Sí, sí. Entonces, estoy trabajando, ¿cómo paso a una situación de no trabajo? ¿Qué factores me van a alterar mi vida? ¿Qué ventajas, qué desventajas? Evaluando todo, ¿no? Pero mi consejo, prepararos psicológicamente ante este evento. Aunque no esté materializado hoy en el 2025, todavía en mayo que estamos, y que pueda venir, porque se escucha ahora el run run que yo escuchaba en el verano del 15. Ahora es cuando está todo en ebullición. Claro, pues iros preparando mentalmente, ¿no? Y haceros un montón de preguntas y consultar y hablar mucho con la familia, con sí, es que mucha gente tiene mucho miedo, muchas dudas, mucha incertidumbre ante todo lo que se le avecina. Por eso te quería preguntar, que para mí me parece algo muy importante y que todo el mundo pues debería ya de estar preparado. Es qué documentación, qué trámites, pues qué podemos decirle a nuestros compañeros para que se preparen, ¿no? Que lleguen preparados. Me parece una buena pregunta y engancho con una respuesta que no te he dado en la pregunta anterior, ¿no? La empresa te ayudó, en mi caso. Como estaba intentando ponerte en contexto y no acabé la respuesta, ¿no? En aquel momento, al cambio del formato de ERE a PSI, no ayudó. No ayudó porque generó un montón de dudas. Más dudas todavía. Y eso fue muy duro, ¿no? Pero si te tengo que contestar ahora, si la empresa te ayuda o si te va a ayudar en una posible salida, sí que tiene articulado ya mejor los resortes, ¿vale? No siempre resuelve el 100% de las dudas. El otro tanto por ciento lo vamos a resolver tu contexto. ¿Quién es tu contexto? Tu familia, tus amigos, claro, tu sindicato. O sea que tú tuviste muchas dudas, ¿no? Y te verías muy desprotegido, ¿no? Entonces, a lo mejor gracias a que estabas en el sindicato, pues has podido... Me dio salidas. ¿Tú recomendarías afiliarse a un sindicato? Fundamentalmente, quiero decir. A cualquier sindicato, no quiero decir que tenga que ser sumados. Eso es ley de vida. Tú cuando estás viviendo tienes que cubrir unas necesidades de tu vida, ¿no? Y tienes que comprarte un coche porque quieres movilizarte o te compras una casa porque quieres vivir en un techo.
Bueno, pues otra de las preguntas que te tendrías que hacer es, ¿me tengo que sindicar? Claro, Y la respuesta es, claro, sí. por todo. Porque por egoísmo, pues vale, por egoísmo. Porque me van a ayudar, pues vale, pues te vamos a ayudar. Pues porque me Sobre todo hacen... para no sentirse solo, ¿no? Que es lo que Claro, hablábamos, porque a lo mejor te claro, desvinculas de la empresa claro. y la gente pues tiene que tener en cuenta que ya no va a tener ni los mismos contactos, Exacto. hay Eh, muchos más factores, ¿no? lo has cogido, lo has cogido. Los motivos para afiliarse son muchos, ¿vale? Pero tú has dado en la clave, es que con eso no vas a estar solo. Claro, Es es que muy importante no estar solo, ¿eh? En, no en este camino. no lo sabes tú bien hasta que te corten el cordón umbilical y digas, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Bueno, pues no ha pasado nada porque estamos contigo. Estamos Eso contigo es. y vamos a estar Y contigo. luego hay otras personas que están en tu misma situación y que te pueden, pues, puedes sentirte más comprendido, ¿no? O sea, más comprendido, comprendida, ¿no? En ese... Sí, eso lo noto bueno, y yo llevo dando soporte y asesorías a todo este colectivo, tanto de PSIs como de ERES, ¿vale? Pues un montón de años. Habría que preguntarles a ellos y a ellas Claro. cómo han recibido o cómo reciben O sea, que mi una parte, de tus funciones en el sindicato es ayudar a estas personas con el PSI. por Bueno, pues supuesto. cuéntame un poco, Una de ¿qué, las, qué es lo que haces en el sindicato? una de mis funciones es esa, ¿no? Yo como secretario de organización Ujú. que tengo en la organización, pues nos dedicamos a muchísimas cosas. O sea, que tú no te aburres ahora, ¿no? En tu situación. En absoluto, Trabajan más que antes, a lo en mejor. absoluto. Esta fue una de las preguntas y respuestas que resolví favorablemente y dije, bueno, vale, pero yo quiero seguir ofreciendo esta iniciativa social, personal mía, ¿no? Y la organización me dio esa capacidad de seguir desarrollándome. Qué Y bien. no me he Bueno, sentido solo, no me he claro. sentido solo. Y bueno, Haces algo que te gusta, ¿no? claro, Realmente. otros que no resolvieron, por ejemplo, temas económicos, pues han tenido la posibilidad de ponerse a trabajar, teniendo en cuenta que el PSI o el ERE te da un mínimo de vida muy, muy, muy majo, ¿vale? Estaba hablando hace un momentito con otros compañeros de otras empresas y los EREs o los PSIs que Yo se son nos igual. plantean aquí, vamos, Claro, claro. nos da vergüenza hablar con otras personas diciendo, pero bueno, sois unos privilegiados, ¿no? Pero bueno, dicho esto, claro, el bajón económico que te produce Sí, te esta iba a preguntar, situación claro, a nivel económico se nota es bastante, muy ¿no? fuerte, ¿no? Ujú. Pero salvado ese tema, bueno, pues tienes que tener claro cómo resolver en esta cuestión el tema económico, Pero ¿no? lo notas mucho, perdona que te interrumpa, pero se nota mucho o sea, a nivel económico, A ver, ¿es una de las desventajas mayores, como podamos pensar, o pero no decisiva. no decisiva? No decisiva, por lo menos en mi caso no lo fue, Claro. ¿vale? No, es que Claro, también, yo pongo el ejemplo. Tú todos los eneros estás esperando que te suban el IPC. claro. Y estamos hablando de un 1, de un 2, de un 3 Bueno, y las o pagas de... extras, ¿no? Entiendo, las pagas Bueno, extras, que claro, eso también es... claro, claro. no, no, eso es que hace mucha ilusión y te quedas ahí. Aquí la situación es, me quedo sin... Traducido es una generalidad, es una forma de hablar muy general, ¿no? Pero para que te hagas una idea, es como si dejaras de trabajar y dejaras de cobrar las pagas extras. Claro, Y ya no tienes revisión salarial en tu vida, ni IPC ni nada. claro, al final... Esa es la foto. Ujú, Entonces, claro, tú la foto de hoy a lo mejor la puedes aguantar. ujú, Y la de mañana, claro. y la del año que viene. Pero no sabes cómo va a estar la vida, no sabes cómo Claro. puede cambiar. Pero nosotros somos dueños de nuestra vida. Y nuestra vida también es nuestra vida laboral que podemos tener. Muchas compañeras, muchos compañeros en la situación de ERE o en la situación de PSI que tienen actualmente, se han buscado trabajos alternativos, trabajos remunerados Sí. alternativos. Claro, que Pero, puedan compaginar con su vida. claro, pero ya no tienen la necesidad de Sí, esas a jornadas de tiempo 8 completo. horas, Correcto. otra vez los atascos.
No, porque ya lo básico lo tienes Y cubierto. lo van a decidir ellos, el tiempo que quieran trabajar y va a ser, Claro. Y dice, bueno, pues ahora cojo esto, ahora me he aburrido, me voy eres a más otro dueño de tu sitio. vida, ¿no? Es más Correcto, dueño de correcto. tus horas. Y yo creo que eso también es Exactamente. fundamental recalcarlo. Eso es muy bien. Pues nada, pues esas serían las desventajas, ¿no? Más o menos, ¿no? Supongo a nivel económico. La La desventaja. desventaja. Y luego las ventajas, cuéntamelas, Pues porque claro, o las sea, ventajas no te la puedo decir. Hay una película que a lo mejor voy a hacer una mención ahora. No me acuerdo del título de la película, pero seguro que me lo vais a seguir. Que es, pero ¿por qué tengo que llevar yo todo esto si voy a hacer un viaje interespacial, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y qué entonces bueno. le decía a la persona, dice, tienes que estar preparada, o sea, para lo que podemos prever, no te tenemos que preparar. Te tenemos que preparar para lo que no podemos prever, ¿no? Pues sí, Contact. eso está muy bien. Pues esto es igual. No Pues podemos saber la cantidad de ventajas que puedes tener hasta que no te vengan, ¿no? claro. Casuísticas familiares, decenas de conocimientos. Pues menos mal que estaba en el PSI No, porque y si claro, no lo podía haber hecho. más a nuestras edades, que claro, pues te va a tocar vivir todo eso, a lo mejor con personas dependientes, etcétera. Correcto. Estoy de acuerdo. Muy bien, Luis, pues, ¿qué mensaje le darías a las personas que están pensando cogerse el PSI o el ERE? Pues mira, mi mensaje es un mensaje tranquilizador. Es enfréntate a tus miedos en privado y luego empieza a abrirte a tu público, a tu familia, a tus amigos. Resuelve dudas generales, pues bien con ese entorno o bien con el entorno del sindicato, a través de las asesorías que tenemos habitualmente con la gente, que no necesariamente tienes que estar en un ERE o en un PSI para solicitarla, sino que la puedes solicitar cualquier persona que esté cerca del sindicato. Prepárate para ese cambio mental, para ese cambio psíquico. Y empieza a preparar la parte económica y legal por si acaso. ¿A qué me refiero? Yo te hablo a ti y os hablo a todos desde la experiencia. Y nos hemos encontrado casuísticas reales que tú preveías tener un mapa de cotización, de jubilación y jubilarte en tal fecha. Y te has encontrado con que a lo mejor no te daban los días, ¿no? Puede ser. Correcto. ¿Y por qué? Por fallos en el sistema que no preveemos. Es que una de las cosas que hay que comentar y que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en activo es que tenemos que guardar las nóminas, tenemos que guardar Muy importante. todos los correos importantes de premios, de promociones. Tenemos que consultar la vida laboral, que esto no es una cuestión que lo tienen que consultar Y solo. lo que hablamos un día tú y yo, lo del móvil corporativo, que te acuerdas que nos quedamos... Ahora ¿te lo acuerdas cuando hablamos comento. tú y yo Ahora lo comento, sí. pero no perdamos el hilo de la seguridad social. Creemos Sí, que hemos sacado la vida laboral y ya todo que contento, tal, no sé qué. La vida laboral puede tener fallos. claro, sí. Puede tener fallos que están enmascarados y tú creer que lo tienes todo resuelto. Y cuando vas a proceder a la solicitud de la jubilación, te dice la tesorería que nasty plasty, que no cumple. O sea, que recomiendas ir sacándolo ya también. Y estudiándola. Estudiando la vida laboral. Y estudiando, ¿vale? Nosotros tenemos herramientas que, oye, que estas cuestiones sabemos que no todos estamos preparados para cómo leer las cosas, pero en nuestras asesorías, ayer mismamente tuve una y estuve con un compañero y estuve ayudándole a resolver, con unas herramientas que tenemos, a resolver por qué tienes que leer esto así o por qué nosotros lo traducimos aquí, ¿vale? Y estas cuestiones decía, pero ¿esto por qué no nos lo explica nadie? Claro. ¿Por qué hay estos fallos? ¿Por qué no sé qué? Es verdad. Sentimiento de grupo. Sentimiento de grupo. No, y luego, claro, cuando estés en este grupo, que estés con compañeros de PSI o ERE,
pues claro, surgirán muchas dudas que entre este grupo se van a poder Claro. solventar, o muchas inquietudes, o cómo se sienten, yo creo que es... Exactamente. Sí, el sentimiento de grupo nos ayuda a ser empático con los demás porque vemos problemas que mis problemas no son mis problemas, sino que es Claro. problema del colectivo. Y Ujú. entonces, como el colectivo está amparado, estamos encima del colectivo y estamos resolviendo constantemente las inquietudes o los problemas que puedan ir surgiendo, pues ese sentimiento de grupo te va a ayudar, te va a ayudar. Y me comentabas antes lo Sí, del no, que la móvil. estuvimos hablando un día Lo tú del y yo, que móvil. era, sí, importante, Amigo, porque claro, te quedas amigo. ahí, eso Que es, tú que te crees que tienes tantos claro, contactos, pues ahora sí, llamo a mi sí, amiga, a mi con el número compañero, todo corto. así. Pasca, número corporativo Número corto. corporativo, sí, Cuando te vas, me da lo mismo R que PSI. da Cuando te igual, vas, sí, sí. eso se corta. Ujú. Te da una falsa sensación porque durante un tiempo sigues pudiendo llamar por la extensión corta. Pero Te así, llega un pues, pues momento, yo pensaba que te lo cortaban de no es raíz. No, no. automático, Vale, fíjate. pero no te avisan. Pues Con entonces lo cual, imagínate. tienes dos P6 o dos Rs. Sí. Primero el efectivo y luego cuando te cortan el móvil. Entonces, por supuesto, quedaros con los números largos de los contactos, Mm. ¿vale? Los que queráis, Pues que me tenéis que claro, apuntar un montón de cosas, Luis. a manita, ¿eh? Bueno, luego hay herramientas también que te pueden ayudar un poco, pero sí, tiene que ser una decisión de voy a poner en orden mi agenda, Ujú. porque luego todo eso se pierde. Los mensajes que te envía un número corto, Claro, es que ya te aparecen con el número que corto al y final, ya no fíjate, sabes quién es. son cosas que de verdad yo creo que mucha gente, o sea, esto no lo tiene en cuenta y son cosas muy importantes y está Sí, muy que bien esto. parecen Parecen tan cotidianas, porque como las cotidianas, tienes todo el efectivamente. día Sí, tan a mano, pero sí que es importante que ahora mismo lo estemos recordando. Creo exactamente. que esto le vendrá muy bien a muchas personas. Esperemos. Sí. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu ayuda y por estar aquí conmigo hoy. Ha sido un placer. Y bueno, nos vemos pronto, ¿no? El placer ha sido mío. Y gracias por darme a mí y por facilitar a la organización este acceso al resto de personas y que nuestra experiencia pues, pueda ser un poquito aprovechable para todos. Muy Así bien, que pues Luis, que tengas gracias. buen día. Un Muchas saludo. gracias.